El Señor les bendiga esta mañana, hermanos. Como les decía, el Señor está aquí. Y este es el mensaje que me dio. Tal vez es un mensaje sencillo, pero el Señor quiere que estemos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que a la iglesia aún nos falta revelación de qué tan grande es el sacrificio que Él ha hecho y las repercusiones que ha traído a nuestra vida. Esta mañana le damos la bienvenida a aquellos que están conectados o que posteriormente verán el mensaje. Esta mañana lo que el Señor me puso en mi corazón es hablarles de una manera no específica, pero del reino de Dios. Y ustedes me habrán oído muchas veces que me subo aquí a hablarles y decirles mentalidad del reino, mentalidad del reino. Y el Señor por varios años me ha dicho mentalidad del reino, mentalidad del reino. Y esta mañana vamos a hablar del reino de Dios. Sabemos que es un tema muy amplio, muy profundo, pero el Señor nos lleva paso a paso, ampliando el panorama. Y esta mañana vamos a ver lo que el Señor me ha mostrado hasta ahorita. Hasta ahorita. El reino de los cielos, dice la palabra, que son los misterios de Dios. Y dice en Mateo 13:11, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a otros no. ¿Qué es un reino? Vamos a hablar a grosso modo de un reino, traspolándolo al reino de los cielos. ¿Qué es un reino? Es un sistema de gobierno o un estado político que es gobernado por un monarca. Puede ser un hombre, un rey, puede ser una mujer, una reina. Estos son soberanos. ¿Qué quiere decir soberano? Que es independiente, o sea, no puede ser influido, es soberano. En este caso, los jóvenes se van a quedar, me dijeron que hablaban español y es un tema que les va a ayudar, para que sepan lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y es soberano. Y a su vez, el reino es gobernado por un rey y a su vez el territorio que el rey gobierna es el reino. En el caso de Dios, su reino está en los cielos. Ese es el territorio del reino de Dios. Por eso se usa indistintamente en la Biblia el reino de Dios o el reino de los cielos. Es igual. Es el reino de Dios porque el rey es Dios, y es el reino de los cielos porque es el dominio, el territorio en el que Dios gobierna. El pueblo que vive bajo el gobierno de Dios son los ciudadanos. En este caso, en el caso del reino de Dios, somos nosotros, somos los ciudadanos del reino. Y como ciudadanos, los ciudadanos van a tener beneficios y privilegios. Esos beneficios y esos privilegios son
solo para los ciudadanos. ¿Ok? En este caso, pues nosotros somos el pueblo de Dios, somos los ciudadanos, somos la iglesia, los que tenemos esos beneficios y somos los ciudadanos del reino de Dios. Como todo reino, todo sistema, el reino de Dios tiene una ley. Y esa ley son las normas y principios establecidos por el rey. Y no pueden ser cambiadas, no pueden ser cuestionadas y no pueden ponerse a debate o a votación. Esas leyes el rey las dispuso así y así es. En caso del reino de Dios, con mayor razón, porque nuestro rey es el rey de reyes. Los ciudadanos del reino de Dios tienen que tener, igual los del reino de Dios, tienen que tener un estilo de vida y una conducta aceptables. Esto conlleva un código que incluye normas morales, relaciones sociales y personales, actitud y forma de vida. Tenemos que tener una forma de vida, una forma de relacionarnos entre familia, entre nuestra sociedad, entre los compañeros de trabajo, como ciudadanos del reino. Eso nos va a caracterizar. En el reino hay un componente militar. En el reino de los cielos, el componente militar son las huestes celestiales, es decir, los ángeles de Dios. Ellos son encargados de ese componente militar del reino de los cielos. El reino tiene una cultura, y la cultura, en este caso, van a ser actitudes, valores, metas y prácticas compartidas que caracterizan a este grupo de personas. Puede ser una nación, puede ser una ciudad, puede ser una vecindad. Esa es la cultura, y la cultura puede ser en el reino también. Va a haber una forma de valores, de actitudes, de metas aún. Entonces, el reino de Dios también tiene esa cultura de reino. Ahora vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Y vamos a ver primero qué no es el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino terrenal. No lo podemos ver, no está aquí en la tierra físicamente. ¿Dónde nos dice esto? En Juan 18:36. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. En la Nueva Traducción Viviente lo dice: mi reino no es un reino terrenal. ¿Qué otra cosa no es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida. Nos lo dice en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas. La Biblia, traducción en lenguaje actual, lo dice de una manera muy entendible. Y dice así: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Entonces, no es comida ni bebida, no es que pertenecemos al reino porque lo que comemos o por lo que dejamos de comer, ¿sí? Más bien es, como dice la palabra, paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es físico o material. Nos lo dice en Lucas 17,
20 y 21. Todo tiene que estar respaldado por la palabra, hermanos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Quiere decir, los fariseos preguntaban cuándo, cómo va a venir, cómo lo vamos a ver el reino de Dios. Y Jesús les dijo, no va a venir avisando, pero el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios a través de Jesucristo ya había llegado. Ahora vamos a ver, ¿qué sí es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino espiritual. Mateo 12, 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Los fariseos lo acusaban de que Jesús echaba a los demonios, hacía milagros por medio de espíritus malignos. Entonces el Señor les contesta esto y dice, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes, si yo por medio del Espíritu de Dios. Entonces, para que el reino de Dios se manifieste, es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos manifestarlo. El reino de Dios es un reino de poder. Mateo 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan estaba preso y empezaron a hablar de Jesús, de lo que estaba haciendo, pero él estaba confundido. Juan estaba confundido, no sabía si en verdad era a quien él había anunciado, y les manda decir, estando preso, manda a gente a decirle a Jesús, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a alguien? Y entonces Jesús les contesta esto, lo que Jesús estaba haciendo a través de él, sanando enfermos, liberando endemoniados, aún resucitando muertos. Entonces esa fue la respuesta para Juan, para que supiera que Jesús era el que habría de venir. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. En Mateo 28, 18. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. En la versión traducción lenguaje actual. El Señor Jesús tenía todo el poder, lo estaba explicando, lo estaba diciendo. Dios me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Entonces, Él es el Rey y tiene todo el poder. El reino de Dios es poderoso, tiene poder. Es un reino eterno e indestructible. En Lucas 1, 32 y 33 nos lo dice. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ese reino el reino de Dios no tendrá fin
Entonces es un reino eterno. Daniel 7:14, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Desde los tiempos del profeta Daniel estaba hablando ya de Jesús y de las características del reino de Dios. Ahora, eso es el reino de Dios. Pero ahora, a nosotros, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos incumbe? ¿Cómo tomamos parte? Nosotros venimos a formar parte del reino de Dios. Todo empieza con una decisión, el aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ocurre un evento sobrenatural. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, lo dice la palabra. Ese mismo Espíritu Santo que Jesús dijo, por medio del cual el reino de los cielos se había acercado y ya estaba entre nosotros, es el mismo Espíritu con que Dios nos selló. Entonces, nosotros no solamente venimos a formar parte del reino de Dios, sino que el reino de Dios viene a estar en nosotros. Por eso meditaba en la palabra cuando Jesús les enseñaba a los discípulos cómo orar. Venga tu reino, venga tu reino. Y nosotros pensamos, o al menos yo pensé, que iba a venir, no sé, como establecerse de una forma visible. No. Cuando dice, venga tu reino, que nosotros clamemos, venga tu reino, es que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra a través de nosotros, a través de que las personas, así como nosotros lo hicimos, lo confesemos como su Salvador, y como individuos vengan a formar parte del reino, pero que el reino venga y se establezca en cada ciudadano del reino. Es de la manera en que nosotros hacemos crecer el reino aquí en la tierra. No es de una forma visible, es a través de nosotros que el reino viene a la tierra. Dice en Colosenses 1, 13 y 14. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este suceso que se lleva a cabo nos ha cambiado nuestra naturaleza. Por eso dice la palabra, es el nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra que hay que nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros confesamos a Jesús, le damos nuestra vida, nos rendimos a Él, es un nuevo nacimiento. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que a través de su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados al momento de la salvación, hemos pasado de la oscuridad a la luz, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es el reino de Dios.
ahora vamos a empezar con esta definición, hermanos. Esta definición es bien importante. Dice, ¿qué es una mentalidad? Es el conjunto de creencias, actitudes y perspectivas profundamente arraigadas que moldean la percepción que una persona tiene de sí misma y del mundo, influyendo directamente cómo piensa, siente, actúa y toma decisiones. Cuán importante es el ambiente en el que nos desarrollamos, lo que nos rodea, lo que nos dicen desde pequeños. Y dice que son creencias, perspectivas y actitudes que nos han influido de una manera tan profunda que se han quedado ahí y vienen a determinar la manera en que nosotros pensamos de nosotros mismos y de la manera en que vemos al mundo. Esa es la mentalidad. ¿Y cómo afecta? Afecta cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a decidir. Cada área de nuestra vida la va a afectar. Y por lo general puede ser de una manera negativa, ¿verdad? ¿Por qué digo negativa? Porque ya somos salvos. Ya aceptamos al Señor, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Dios, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero aún estamos en este mundo, aún estamos en este mundo. Y dice la palabra que aunque estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ahora pertenecemos a un reino diferente, al reino de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros, la mayoría, no sé, hay jovencitos aquí, hay niños, ¿verdad? Que han crecido en el Evangelio y gracias a Dios, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, los adultos, ya adultos, conocimos al Señor. Entonces, nuestra mentalidad fue influida por la mentalidad del mundo. Nacimos, crecimos, aprendimos, estudiamos bajo el sistema del mundo, y muchas veces me han oído repetir esto, pero el Señor, el Espíritu Santo, hagan de cuenta que me lo ha grabado. El sistema del mundo no es el sistema de Dios. El sistema del mundo no es el sistema de Dios. Entonces nosotros fuimos educados, fuimos alimentados por un sistema contrario al sistema de Dios y vivíamos conforme al mundo. Por lo general, bueno, podemos decir que es un sistema anticristo. Y así vivíamos, y vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne, sin ponerles control. Nuestra mentalidad estaba moldada al mundo, a este sistema, y es de ahí donde adquirimos esta mentalidad por la cual vivíamos, por la cual nos relacionábamos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ese hecho sobrenatural que tomamos esa decisión de decirle sí al Señor, nos ha hecho ciudadanos de un reino, del reino de Dios. Y este reino tiene sus propias leyes, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que guiarnos, vivir por la palabra de Dios. Alguna vez que me tocó orar por los diezmos, les decía cómo el reino de Dios se contrapone, o el reino de este mundo se contrapone al reino de Dios. El reino de Dios es contrario al reino de este mundo.
Entonces nosotros, dice el Señor en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Todo se da en el pensamiento, hermanos. Si nosotros leemos la palabra, ¿por qué? Nos vamos a regir por la palabra, por las leyes de Dios, por lo que el Rey de Reyes escribió, es la palabra escrita. ¿Cómo vamos a transformar nuestra manera de pensar y deshacernos de ese viejo hombre, como vivíamos, como pensábamos, como decidíamos? Por la palabra de Dios. El Señor quiere que seamos transformados completamente, no solo nuestra mente, que como dice su palabra, seamos guiados por su Espíritu. Esto lo dice en Romanos 8:14. El Señor quiere llevarnos al nivel, hermanos, de que estemos alineados. Nuestra mente, ahora que pensemos, y que nuestra mente esté alineado con nuestro corazón, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestras emociones, que todo esté alineado con la palabra de Dios. Que vivamos por la dirección del Espíritu, esos son los hijos de Dios, dice la palabra. Que podamos vencer la carne y sus obras. Esas obras de la carne que cuando no conocíamos al Señor las vivíamos, y el mundo ahora vemos que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y eran normales, se puede decir, que reaccionáramos de tal o cual manera, que diéramos rienda suelta a nuestra carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y más, y más. Cuando nosotros nos damos cuenta de una de estas que siguen siendo las obras de la carne, debemos detectar que hemos caído, que una vez más hemos caído y hemos obedecido a la carne. Ahora, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, hermanos, son contrarios a los deseos de la carne. Ahí nos podemos dar cuenta cuando proviene del Espíritu y cuando proviene de la carne. Se contraponen entre ellos. Sabemos que hay una lucha en nosotros. Decía Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Sí hay una lucha, pero por medio del Espíritu y sometiendo a la carne, podemos vencer. Podemos vencer. Les comentaba al grupo de la mañana, de la oración de la mañana, que son los frutos del Espíritu. Y muchas veces podemos orar, ay Señor, dame los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu no vienen así, fácilmente, como los dones. Los dones, dice la palabra, que el Señor los da como, los reparte como Él quiere. No, los frutos del Espíritu van a producirse cuando nosotros vencemos a la carne. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, pero hay un nivel que es producto de la carne, que es la ira incontenida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu?
El primer fruto del Espíritu es el amor. Y nunca lo había visto de esta manera yo. Pedimos el amor, pero la palabra dice que es un fruto. Hay trabajo. Lo comparaba con lo que sembramos, ¿verdad? Lo que sembramos no se da automáticamente. Tiene que tener cuidado de sembrarlo, de quitarle la hierba que sale alrededor y la puede ahogar. Y si hay sequía, hay que regarlo, hay que cuidarlo de plagas, otras veces hay que podarlo. Entonces, de la misma manera, entonces cuando pasa el tiempo y ese árbol logra vencer en todo el tiempo para dar fruto, entonces va a dar fruto. Lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva trabajo. Entonces, los frutos del Espíritu nos cuestan. Le cuesta a la carne someterse, a no hacer lo que queremos y lo que deseamos. Y entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? El primero lo nombra la palabra, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice Gálatas 5:22 al 24. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Gálatas 5:25, por favor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El Señor quiere que vivamos por el Espíritu, guiados por el Espíritu y en el Espíritu, que son dos cosas diferentes. En Efesios 4:22 al 24 lo viene a confirmar de esta manera. Me gusta como lo dice la traducción libre, la traducción lenguaje actual. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Encierra todo aquí, encierra todo. No vivir como vivíamos cuando vivíamos sin Dios. Someter a la carne, porque esos deseos salen, esas emociones salen, pero el Señor dice, renueven su manera de pensar, sean honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esa es la meta, ser como Él. Ser ciudadanos del reino. El Señor nos quiere sacar de lo que hemos vivido hasta ahora, una vida religiosa, una vida cristiana contaminada por la cultura, la tradición, egocentrista en lugar de cristocéntrica. Sacarnos de esas falsas doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en la iglesia y que la iglesia tome el lugar para la cual lo creó.
que brille y resplandezca. Porque la pastora muchas veces nos dice, el Señor, Dios viene por una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ahí es donde quiere llevar el Señor a la iglesia. Si entendemos, si aceptamos todo esto, hermanos, desde el momento en que somos salvos, cómo vivíamos, cómo tomábamos decisiones, cómo se manifestaban los deseos de la carne, y tomamos en cuenta el gran sacrificio que Jesús hizo por rescatarnos y trasladarnos de muerte, porque estábamos muertos, a la vida. Algo va a suceder en nosotros. Primero, vivir y manifestar nuestra verdadera identidad. Es algo que no hemos vivido, que no hemos captado, entendido, hecho propia. La identidad en Cristo. La identidad en Cristo, y ahorita vamos a leer ciertos versículos que nos hablan de lo que Dios dice que somos ahora. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ya hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos, no es cualquier cosa. El tener un título, una identidad de hijo, no es cualquier cosa. Somos hijos del Dios Altísimo, del que hizo los cielos y la tierra. De Él somos, del Dios majestuoso, del Dios eterno. O sea, es algo que tiene que entrar en nosotros y grabarse en nuestro corazón. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Herederos, somos herederos de Dios. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha dado un lugar especial en el reino de los cielos, que es sentados juntamente con Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no ven que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. No lo vemos, muchas veces no lo sentimos, pero el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y muchas veces no lo percibimos porque no tomamos en cuenta. Como jóvenes, como niños, como adultos, el Espíritu Santo está ahí y muchas veces nos trae convicción de pecado. El pecado con Dios no se lleva, no pueden estar juntos. Y el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Y muchas veces hacemos caso omiso. Nos sentimos mal del momento en que tal vez desobedecemos. En el caso de los jovencitos, de los niños, desobedecemos a los padres, echamos una mentira. ¿Por qué? Porque es la manera en que el mundo vive, donde nos desenvolvemos. Pero hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo hablando, el que te trae convicción de pecado. Es un sentir
a disgusto, no te sientes bien. Pero dice la palabra que si nosotros somos prontos para arrepentirnos, Él nos perdona. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Ahí es donde pertenecemos. Ese es nuestro trabajo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos rescató de las tinieblas, de donde vivíamos, hermanos, de las tinieblas a su reino, al reino de la luz. Y esta nos dice Juan 15:15. Aleluya. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Qué hicimos o qué podemos hacer para que el Señor diga, ya no les llamaré siervos? En otras versiones dice, ya no les llamaré esclavos, sino amigos. Gracias, Señor. Primero, al tomar en cuenta todo y seguir paso a paso lo que Dios nos dice, es primero tomar nuestra identidad. Ya no la dio Dios, está en nosotros de tomarla. Y en segundo, que nos volvamos hacedores de su palabra. Dice la palabra que al que llamó, Él también capacitó, pero no solo capacita, sino equipa, nos da las armas, nos da los instrumentos, las capacidades. Alguna vez el Espíritu Santo me dio esta palabra, posicionados y posesionados. La iglesia tiene que tomar su posición con respecto al mundo y posesionarse de todo lo que Dios nos ha dado, de todo, empezando por nuestra identidad que el enemigo nos había robado. Ahora vamos a leer versículos que nos hablan de esto, de tomar el lugar que el Señor nos ha dado. Mateo 13:11. A ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Gracias, Señor. Esta escritura, hermanos, es una escritura clave para la iglesia. Dice que nos equipa, que nos da poder, que nos da autoridad. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otras versiones dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Habla del poder y la autoridad que el Señor está delegando sobre la iglesia. Está en nosotros en tomarlo, en creerlo y en ponerlo por obra. Si estamos diciendo que el reino de Dios es un reino de poder indestructible, eterno, todo eso nos lo está poniendo en las manos el Señor. Porque dice que nos está dando las llaves del reino de Dios. Sé que muchos dicen, no se refiere a eso, no se refiere a eso, se refiere a otra cosa.
Pero a mí el Espíritu Santo en un tiempo que teníamos un grupo de oración me dio esta palabra y me ha marcado para siempre. Y la repito mucho. Dice, precursores del reino de Dios y opositores del reino de las tinieblas. Entonces nos ha dado no solo esa misión, sino ese poder tan grande de oponernos. ¿Qué es precursores? Es el que va adelante, abriendo camino. El ejemplo puede ser Juan el Bautista. Y opositores del reino de las tinieblas. A ese nivel el Señor nos da el poder y la autoridad. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Está en nosotros muchas veces, bueno, siempre, porque le ponemos límite. Nosotros le ponemos límite, porque dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mateo 11:12, yo lo leo de la traducción lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quién quiere formar parte de él? ¿Quién quiere formar parte del reino de Dios? La Reina Valera dice que el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No hay que ser pasivos, conformistas, sino violentos. Porque Primera de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos guía, nos capacita, porque es un espíritu de poder. Y si nos dejamos guiar y lo obedecemos, ahí vamos a volvernos violentos. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay quienes dicen que la moneda del reino es la fe. Y me imagino que sí, porque dice que si crees todo es posible, y si oras con fe, creyendo lo recibiréis, entonces con la fe puedes conseguir traer el reino. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ese es el poder que Dios deposita en nosotros. En cualquiera que se atreva a creer y hacerlo. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. Este es el nivel que el Señor nos quiere llevar en nuestra fe para que manifestemos el reino de Dios aquí en la tierra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 16, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Podemos creer, hermanos? ¿Podemos llevar a ese nivel nuestra fe? Me imagino que sí, porque el Señor, si no, el Señor no lo hubiera escrito, no lo hubiera dejado escrito. Esta palabra, Colosenses 2:14, recientemente ha traído revelación a mi vida y se me hace tan poderosa, tan poderosa. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta en nuestra contra, maldiciones generacionales o mismas maldiciones habladas por nuestra propia familia. Pero el Señor, a través de su sacrificio de la cruz del Calvario, dice, anulando, ya no tienen poder, hermanos. Ya no tienen poder sobre ti, ya no tienen poder sobre tu familia, sobre tus hijos. Están anuladas, clavándolas en la cruz, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. Sí los había, pero están anuladas. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No las vemos, no son armas visibles, pero son poderosas. Si le creemos al Señor y las ponemos en práctica. El miércoles pasado, gracias, mija. El miércoles pasado la pastora daba esta palabra y se me quedó grabada. Y dice, si el poder no se ha manifestado, es porque no has usado tu autoridad o la autoridad que Dios te ha dado. El Señor nos la da, nos dio la autoridad, nos ha delegado la autoridad. Ahora está en nosotros creerla y practicarla, ponerla por obra. Este último versículo, hermanos, el Señor me lo dio para este año, simplemente que no pude compartirlo con ustedes por falta de tiempo. Pero viene de acuerdo con esta palabra. Está en Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dios nos está preparando para lo nuevo que quiere hacer. Por eso nos dice una mentalidad nueva, para que ya no vivamos como vivíamos, no pensemos como pensábamos, aún no sintamos y reaccionemos como reaccionábamos,
que esa mentalidad que adquirimos cuando vivíamos sin Dios sea suplantada por la identidad que Dios nos dio. Dice la palabra que cuando Dios estaba haciendo la creación, hizo el sol y las estrellas y vio que era bueno, y los árboles, y vio que era bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Y nos creó a nosotros, y nosotros somos su creación. Y es una creación buena. Tiene un propósito bueno. Porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Todo tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. No naciste por casualidad, ni en este tiempo naciste por casualidad, sino naciste porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y no es cualquier propósito, es un propósito de reino, un propósito eterno. Así es que el Señor lo que quiere que hagamos es que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Tal vez leyéndola, tal vez cuando venimos aquí, tal vez cuando vemos mensajes en nuestra computadora, en nuestro teléfono. Oír palabra, eso va a renovar nuestra vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, de reaccionar. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque estamos esperando el derramamiento del Espíritu, estamos esperando un avivamiento que va a venir. Pero el Señor dice, no puede ser así como estamos. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Si el vino nuevo viene y se derrama en odres viejos, no lo va a contener. Dice que se rompe y se pierde el vino. Entonces, esa mentalidad de reino necesitamos tenerla, esa nueva manera de pensar de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios dijo. Que no somos cualquier cosa, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha capacitado, nos ha equipado, nos ha llamado reyes y sacerdotes. Somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, para que vivamos de acuerdo a su palabra, para que ese vino nuevo que el Señor está por derramar no se pierda, no se pierda. Una vez el Espíritu Santo me dijo, en el próximo avivamiento, ¿qué quieres ser? ¿Bendecida o parte del avivamiento? El Señor nos capacitó para ser parte del avivamiento, para ver de cerca los milagros. Lo que dijo Jesús cuando le fueron a preguntar, cuando Juan le mandó a preguntar si era él el que habría de venir o tendrían que esperar a otro, para que podamos ver eso. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Así es que Dios no hace excepción de personas. No me lo dijo a mí porque soy especial. Te lo dice a ti también. ¿Te vas a conformar con ver de lejos?
¿O quieres estar en el mover? ¿O quieres ser testigo de la gloria, de la grandeza, del poderío de Dios aquí en la tierra? Este es el mensaje, hermanos. Y esta mañana, aquel que quiera decirle a Dios, sí, Señor, aquí estoy, sigue haciendo en mí, sigue transformándome. Para que pueda llegar al lugar, al plan y al propósito que tú tienes para mí. Para que esos buenos pensamientos que tienes acerca de mí y esos pensamientos más grandes que los míos se lleven a cabo. Aquí estoy. Sé que soy un vaso. Me pongo en tus manos. Y si no te parece como estoy, tú eres el alfarero. Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Les voy a invitar a que pasen, a que hablen con Dios. No necesita nadie imponerle manos, orar por usted. Dios te escucha a ti. Dios quiere una relación contigo. Qué mejor que el altar. Qué mejor que el altar. Para que vengas a hablar con Él. Ahora vamos a despedir a Facebook. Aquellos que nos ven a través de Facebook, el Señor los bendiga. Los invitamos a que nos acompañen. No es lo mismo, hermanos. Esta es la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Y el Señor te invita y te espera con los brazos abiertos cada vez que nos cita para tener relación con nosotros, para hablarnos de esos planes que tiene para nosotros, para hablarnos de lo que piensa de nosotros. Así es que, hermanos, los esperamos la próxima semana, el miércoles aquí en la iglesia, no se transmite online, pero el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí estaremos. El Señor los bendiga.